¿Qué empuja a un hombre a saltar de un avión en llamas hacia un tiroteo? Las películas de Paratrooper capturan ese instante entre cielo e infierno, cuando el valor es supervivencia y el miedo es historia. Muchas de estas historias no eran ficción. Fueron vividas, censuradas y enterradas en archivos. Fueron olvidadas. Esta noche exploramos 15 películas de paracaidistas que realmente ocurrieron y 3 mitos que no mueren. Número 15. El día más largo, 1962. El día más largo no fue solo una película, fue una reconstrucción del caos. Llegó como lección de historia, atravesada por el humo de la memoria. Un golpe fuerte en su estreno. Reunió perspectivas aliadas y alemanas en una zona de salto cinematográfica. La película relató la invasión del día D y a los paracaidistas que cayeron detrás de las líneas enemigas en las horas oscuras previas al amanecer. Esto no fue simplemente una narración, fue un testimonio. Los veteranos que habían estado allí se pusieron junto a actores como Richard Todd, quien él mismo saltó en paracaídas sobre Normandía. Los productores contrataron a soldados reales como consultores. Cada plano mostró el espectro de la invasión real. La producción estuvo a punto de colapsar por ambición. Cientos de extras resultaron heridos durante los desembarcos. Saltos en paracaídas salieron mal. El equipo falló. Algunas secuencias eran tan cercanas a la realidad que oficinas de guerra exigieron ediciones, temiendo revelar tácticas. Los críticos lo calificaron de largo, excesivo e impersonal en su conjunto, pero los veteranos lo definieron como terroríficamente auténtico. Las secuencias de paracaidistas, especialmente los saltos a St. Mary Ely, resultaron inquietantemente precisas para los sobrevivientes. Su legado pesa aún sobre los paracaidistas modernos. Míralo como rito de paso. Cada fotograma es un saludo a los que no regresaron. La audiencia no ve actores, sino fantasmas suspendidos en la luz. Número 14. Un puente demasiado lejos. 1977. Un puente demasiado lejos. Se atrevió a contar la historia del fracaso. Era una película sobre la operación Market Garden, la ambiciosa misión aliada que se convirtió en desastre. No era heroísmo glorificado. Era una precisión trágica. Cada paracaidista en la película sabía que la historia ya había juzgado su misión como un puente demasiado lejos. La fama de la película era enorme incluso antes del rodaje. Dirigida por Richard Attenborough, reunió un gran elenco. Lo captado fue dolor, no victoria. Miles de extras y cientos de veteranos se usaron para recrear la guerra. El realismo fue inquietante. Durante la producción, un paracaidista de acrobacias casi muere cuando no se abrió su paracaídas. El equipo siguió rodando, aunque entraban médicos. Hubo rumores de que autoridades intentaron suavizar la derrota. Querían menos tomas de planeadores rotos y más amistad. Attenborough se negó. Dijo que la verdad valía más que orgullo. La controversia casi detuvo el film. Cuando se estrenó, algunos críticos lo llamaron sombrío, pero veteranos de pie aplaudieron. Dijeron que fue la primera vez que Hollywood mostró lo que se siente al caer en el caos y ver desmoronar cada plan. Hoy un puente lejano es memorial y advertencia. Cada generación de soldados aún susurra su título cuando Strategy outruns reality. Recuerda al mundo que el valor puede caer ante la arrogancia. 13. Ve a decirles a los espartanos. 1978. Di. Los espartanos eran brutales y olvidados. Demasiado pronto. Dijo. En los días de Vietnam, se centraba en paracaidistas yanquis enviados a una batalla sin sentido antes de la guerra. Eso no era propaganda, era confesión. La película apareció en una época en la que Hollywood evitaba cuidadosamente las verdades sobre Vietnam. Su título evocaba un antiguo sacrificio, y eso es exactamente lo que la película retrataba. Burt Lancaster interpretó a un veterano oficial cansado que observaba a jóvenes paracaidistas idealistas marchar hacia la matanza. No hubo llamados heroicos de trompetas, solo silencio y podredumbre en la jungla. Detrás de cámaras, el estudio entró en pánico. Temían que realismo y pesimismo hundieran la película. Los distribuidores intentaron enterrarla entre guerras de mayor tamaño. Pentágono se negó a cooperar. Saltos con equipo viejo. Un veterano supervisó cada caída. Se estrenó. Público quedó atónito. No hubo medallas, solo fantasmas. Críticos lo llamaron luego una de las cintas más fieles sobre Vietnam, antes de Apocalypse Now o de Platoon. Se convirtió en reliquia de culto, vista solo en la TV nocturna hasta los 80. El cine antibélico lo rescató.
hoy es lápida cinematográfica para los olvidados desembarcos en el sudeste asiático. En sus finales, cuando los paracaidistas se desvanecen entre el humo de la jungla, sientes que cada generación envía a sus hijos a repetir el mismo error y que la verdad nunca fue ficción. Número 12. La Brigada del Diablo. 1968, La Brigada del Diablo irrumpió en cines como contrapunto a Los 12 del Patíbulo. Relata la historia real de la primera Fuerza de Operaciones Especiales, una unidad de comandos entre Estados Unidos y Canadá, entrenada para misiones de alto riesgo durante la Segunda Guerra Mundial. A diferencia de muchas epopeyas de guerra, esta no exagera. Los hombres retratados vivían para verse en la pantalla. La película recibió críticas mixtas al estrenarse. Los críticos querían otro éxito de taquilla, pero los veteranos vieron renacer su pasado. William Holden interpretó al coronel Frederick con fría precisión, guiando a sus hombres desaliñados por un duro adiestramiento y pruebas imposibles. En Italia, la película mostró el nacimiento de las fuerzas especiales modernas, con paracaidistas saltando al infierno en vez de. Detrás de cámaras, las tensiones entre asesores militares estadounidenses y canadienses eran altas. Algunos gobiernos se opusieron a escenas de brutalidad, alegando que revelaban técnicas clasificadas. Las escenas de salto se filmaron con veteranos del aire, que insistieron en que cada movimiento y cada orden fueran fieles a la realidad. La producción sufrió muchas heridas graves y muertes cercanas. En una toma de montaña, el paracaídas de un experto quedó enganchado, dejando al hombre colgado. El equipo no cortó la toma, era muy auténtica, de verdad. La Brigada del Diablo no ganó lo esperado, pero su reputación creció en cuarteles y campamentos. Se hizo leyenda entre paracaidistas que vieron su linaje en rostros cubiertos de lodo. Su legado es el plano de cine de la hermandad. Nacido del dolor. Número 11. Santos y soldados. También. En 2003, Saints and Soldiers tuvo presupuesto muy ajustado, pero llegó como explosión espiritual, inspirado por la historia real de la masacre de Malmedy. Durante la batalla de las Ardenas, la película siguió a un pequeño grupo de paracaidistas aliados atrapados tras las líneas enemigas, luego de escapar de una ejecución en masa. No fue un espectáculo, fue una meditación sobre la fe bajo el fuego. En el momento de su estreno, las películas de guerra se habían digitalizado y eran ruidosas. Esta película, por su parte, fue filmada en silencio en bosques fríos de Utah que hacían las veces de Bélgica. Cada aliento frío en la pantalla fue real. Los actores soportaron el frío de Sub-Zero para vivir ya. Controversia estalló cuando fue vetada en festivales por ser favorable a la religión. Los censores dijeron que el título difuminaba la frontera entre fe y guerra. El director negó recortar un cuadro que decía «Hombres reales». Lo basó en ello. No luchó por política, sino por humanidad. Los detalles del paracaidista eran exactos. Instructores modernos los usaron para supervivencia. Incluso cineastas usaron paracaídas de la época y armas por coleccionistas. Ganó muchos premios en circuitos independientes y obtuvo un seguimiento discreto entre veteranos que dijeron que capturó el lado tácito de la guerra. La perseverancia del espíritu, santos y soldados, prueba que la verdad no necesita presupuesto ni explosiones, solamente la honestidad y el valor helado. El número 10, La C no los tendrá. 1954. El mar no los tendrá. No fue un drama bélico común. Fue un homenaje a rescates aeromarítimos cuyas misiones eran tan peligrosas como el combate. La película siguió a rescates aeromarítimos, entrenados como paracaidistas, que saltaron a aguas heladas para rescatar pilotos derribados durante la misión. Estas operaciones eran tan peligrosas que muchos rescatistas no regresaron. El eje emocional de la película nació del realismo. Cruz trabajó con veteranos de la RAF que realizaron rescates en paracaídas. Les enseñaron a los actores a situarse junto a la puerta, a entrar al agua sin romperse y a que la supervivencia dependiera de la respiración serena. Varias escenas se rodaron en mares invernales brutales, donde el frío adormecía a los actores de tal modo que los médicos tuvieron que colocarlos bajo lámparas de calor entre tomas. La producción enfrentó resistencia. Algunos funcionarios del gobierno argumentaron que las misiones seguían clasificadas y que revelar las tasas de fracaso, cuántos paracaidistas desaparecieron entre las olas, empañaría la moral de la guerra. El director se negó a ocultar la verdad. Dijo que la película no trataba de triunfo, sino de deber al estrenarse. Los críticos se sorprendieron por su silencio. Sin explosiones ni desembarcos, solo hombres descendían al océano.
Sin embargo, los veteranos abrazaron la película, diciendo que mostraba valor distinto. Valor sin público. Hoy es una de imágenes de paracaidistas que lucharon contra gravedad, mar y tiempo, en lugar del fuego enemigo. Un recordatorio de que batallas ocurren entre cielo y agua, ocultas y no celebradas. El número 9. La boina roja. 1953. La boina roja irrumpió en cines con la fuerza de un saludo y la sombra del secreto. Fue una de las primeras películas grandes que retrataron al regimiento paracaidista británico tras la Segunda Guerra Mundial, basada en misiones reales y suavizada para el público, recordando el costo de la guerra. Dirigida por Terence Young, quien más tarde dirigiría las primeras películas de James Bond. Protagonizada por Alan Ladd como voluntario estadounidense que luchaba junto a paracaidistas británicos en el norte de África. La historia siguió su transformación de forastero a héroe, entre misiones tomadas de expedientes del regimiento. Lo que el público no sabía era que varias secuencias imitaban operaciones clasificadas. Funcionarios británicos solicitaron cambios discretos al guión, eliminando detalles de tácticas aerotransportadas específicas. El Ministerio de Defensa revisó recortes por miedo a revelar entrenamiento vigente. La película se rodó en bases RAF restringidas, con equipo militar. Muchos extras eran paracaidistas que saltaron en una toma. Una cizalladura del viento casi provocó un accidente. El muchacho se salvó por poco de sufrir heridas cuando una explosión de utilería salió mal. La película fue un éxito en Gran Bretaña, pero provocó controversia en Estados Unidos por restar importancia a la participación estadounidense. Algunos críticos la acusaron de propaganda británica, pero los veteranos la apoyaron por una sola razón. Se sentía real. La camaradería, el cansancio y el miedo de esperar la luz verde antes del salto. Hoy la boina roja se alza como tributo y cápsula del tiempo. Marca el amanecer del realismo cinematográfico aéreo. La verdad era demasiado para ficción y dolorosa para olvidar. Battleground, 1949. La película a la que llamaron los soldados lo más parecido a estar allí. Relata la 101ª División aerotransportada, atrapada en Bastonia en la batalla de las Ardenas. No se hizo con glamour ni propaganda en mente. Se hizo por hombres que acababan de volver a casa y despertaban por los recuerdos. Ejecutivos MGM dudaban que funcionara. Querían heroísmo, no hambre. El director William Wellman, veterano de la Guerra Mundial, exigió autenticidad. Contrató paracaidistas reales como asesores y llenó el guión de detalles. Solo los supervivientes lo sabrían bien. La congelación, la niebla, el hambre y el silencio se volvieron imágenes. El lenguaje de la producción era brutal. Los actores rodaron en condiciones heladas mientras máquinas de hielo los pulverizaban. Whitmore y Johnson perdieron peso para parecer demacrados. El estudio pidió a Wellman que aportara calidez y esperanza. Él se negó. Él dijo que esto no era gloria, sino resistencia. Cuando se estrenó, la reacción fue eléctrica. Los veteranos guardaron silencio en los cines. Muchos lloraron. El Pentágono la elogió como la versión más fiel del combate filmado. Algunos países europeos, sin embargo, la prohibieron temporalmente, alegando que volvía a abrir viejas heridas ya. También, tras la guerra, Battleground ganó 2 Óscares y fue lectura obligada en escuelas de paracaidismo por décadas. Hoy, los instructores usan escenas para explicar cómo la moral resiste cuando todo se congela. Es una de las primeras películas de guerra que se atrevieron a ser humanas, no heroicas. Un momento muy raro en que Hollywood se inclinó por la verdad, no por espectáculo. Número 7. Pathfinders en la compañía de extraños. 2011. Pathfinders. La compañía de extraños reveló un capítulo de historia aeronáutica que las películas bélicas de la industria ignoraron durante décadas. Siguió a Pathfinders paracaidistas de la Segunda Guerra Mundial. Los hombres que saltaron horas antes del desembarco de las fuerzas invasoras en territorio enemigo para colocar balizas de señalización que guiaran a miles de aeronaves. Su misión fue largamente silenciosa, invisible y fatal. Muchos nunca recibieron crédito por lo que lograron. Los cineastas basaron la historia en informes desclasificados, diarios de combate y entrevistas con veteranos de mayor edad. Cada salto siguió una línea estática, al estilo de la Guerra Mundial II, supervisado por instructores aéreos modernos. El reparto corrió por bosques con mochilas, tropezó con raíces y atravesó la maleza como lo describieron exploradores de ruta. El rodaje fue peligroso.
Un especialista en acrobacias se fracturó una costilla durante una apertura de paracaídas difícil. Una bengala iluminó la escena nocturna y casi provocó un incendio forestal. Aún así, los cineastas conservaron gran parte del metraje en bruto porque su crudeza coincidía con el caos que esos hombres soportaron. Los críticos lo descartaron por no estar a la altura, pero los veteranos vieron la verdad entre las imperfecciones. Dijeron que captó la soledad, el miedo y el valor callado de ser primero en salir. Pathfinders es un tributo a soldados cuya labor era simple y aterradora. Ilumina el camino, aunque nadie sepa lo que hiciste. Número 6. Band of Brothers, 2001. Band of Brothers fue más que una serie. Fue un despertar basado en la historia real de la compañía Easy del 506 Regimiento de Infantería Paracaidista. Seguían hombres comunes convertidos en leyendas, desde su primer salto en Normandía hasta la caída de Alemania de Hitler. Cada plano nace de testimonios. Fue la verdad al ritmo del cine. La producción fue monumental. Paracaidistas de verdad consultados. Los veteranos sobrevivientes estuvieron en el set corrigiendo diálogo y movimientos. El reparto entrenó semanas en lodo y lluvia fría para entender lo que esos hombres soportaron. Sin efectos especiales para fingir el cansancio. Cada moretón y cada aliento venían de un esfuerzo real. La controversia rodeó su estreno. Algunos críticos dijeron que glorificaba triunfo estadounidense. Lo acusaron de centrarse en el trauma. La verdad era más simple. Mostró lo que la guerra hizo a las almas de los hombres. Reveló coraje, miedo y culpa sin filtros. Detrás de la cámara, Steven Spielberg exigió autenticidad total hasta el detalle. Los uniformes estaban cosidos a mano. Cada arma era funcional. Los actores saltaron de aviones reales para entender el caos del asalto aéreo. El peso emocional fue tan fuerte que varios actores se desmoronaron tras filmar la liberación de los campos de concentración. El legado de Band of Brothers es incomparable. Las academias militares lo usan como entrenamiento emocional. Los veteranos lo llaman sagrado. Esto recuerda a los espectadores que los paracaidistas no eran superhéroes. Eran seres humanos que cayeron en la oscuridad de la historia. Sigue siendo una gran obra maestra de la memoria y la verdad. Número 5. The Great Raid, 2005. The Great Raid contó historia enterrada. Se basó en el rescate real de prisioneros de guerra en Filipinas durante la Segunda Guerra Mundial, por paracaidistas y rangers. La misión fue una de las operaciones más audaces tras las líneas enemigas. La película la mostró con realismo crudo. La producción enfrentó obstáculos. Consultores históricos pidieron que cada toma coincidiera con registros. Las secuencias de paracaídas usaron aviones reales de la Segunda Guerra Mundial y equipo de época. Los actores pasaron por un campamento militar para sentir el agotamiento y el miedo de los saltos nocturnos al estrenarse. Algunas audiencias esperaban mucha acción. En cambio, hallaron una tensión de desarrollo lento. El estudio cayó en pánico y limitó el estreno, diciendo que era demasiado sombrío para el público de verano. Sin embargo, los veteranos lo elogiaron por su contención y precisión. Detrás de cámaras, el director enfrentó a los directivos del estudio, que querían más explosiones y menos historia. No quiso cambiar la línea temporal de la misión. Algunos gobiernos objetaron su retrato de las atrocidades de la guerra y prohibieron su distribución. Con el tiempo, la película quedó como un monumento silencioso a los paracaidistas olvidados del Pacífico. Mensaje de las incursiones no buscaba victoria, sino sacrificio. La valentía a veces significa arrastrarse por barro, llevando esperanza para quienes aún viven. Su escena final, cuando los supervivientes se encuentran con rescatistas. Bajo un cielo al amanecer, entre momentos del cine, recuerda que la libertad llega a veces sostenida por paracaídas. Número 4. Las águilas llegan ya. 1976. Las águilas llegan. También conocido internacionalmente como El águila ha aterrizado. Fusionó la ficción con la historia real de una manera tan fluida que muchos creyeron que realmente ocurrió. La película siguió a paracaidistas alemanes enviados en una misión secreta para capturar a Winston Churchill durante la Segunda Guerra Mundial. Se basó en rumores sobre operaciones reales de la inteligencia aliada. En su lanzamiento fue considerado un éxito y un escándalo. Algunos políticos lo calificaron de irrespetuoso por presentar a los soldados alemanes como seres humanos complejos. Funcionarios británicos exigieron aclaraciones para dejar claro que ninguna misión de ese tipo ocurrió. Aún así, el público creía que en algún lugar de la historia se había susurrado un plan similar. Detrás de cámaras, la producción era tan audaz como su trama. El director John Sturges usó veteranos paracaidistas para saltos y exigió maniobras prácticas. Un actor se fracturó una costilla al aterrizar sobre terreno irregular.
El reparto hizo ejercicios aéreos para dar tensión de una misión condenada desde el inicio. El tono realista de la película confundió al público. Algunos creían que provenían de documentos desclasificados. Otros creían que revelaba verdades ocultas por la censura de la guerra. La controversia amplificó su legado. Las águilas llegan. Es una de las descripciones convincentes de la guerra aérea filmada. Exploró la lealtad y el deber, y las zonas morales, donde soldados de los dos lucharon por sobrevivir, no por ideología. Sus momentos finales, cuando paracaídas flotan sobre un pueblo inglés, se sienten como historia. Respirar a través de la ficción número 3, La docena sucia, 1967. La docena sucia fue caos convertido en leyenda, inspirado por fragmentos de verdad que siguieron a un grupo secreto de soldados condenados, entrenados como paracaidistas para una misión suicida tras la línea enemiga. Oficialmente era ficción, pero los veteranos reconocían sus ecos de experimentos reales de guerra, donde a los criminales se les ofrecía redención mediante misiones imposibles. La reputación de la película explotó al salir. Era cruda, ruidosa e implacable. Sin embargo, bajo el ocio hubo un reflejo de programas militares reales. El público no debía saberlo. Se decía que una unidad aliada secreta había intentado algo similar en Francia ocupada. El gobierno nunca lo confirmó tras la cámara. La producción fue tan salvaje como la historia. El director Robert Aldrich empujó al elenco hasta el cansancio usando explosivos en vivo. Para realismo, las escenas de salto usaron instructores aéreos reales que castigaban a los actores. Lee Marvin, el mismo, veterano de la Marina, dio ejemplo, exigiendo que no hubiera doble para los saltos. Los censores objetaron su violencia, alegando que era demasiado cruda para las audiencias. Algunos países la prohibieron brevemente por glorificar la desobediencia. Sin embargo, a los soldados les encantó. Dijeron que capturaba la locura de hombres que no tenían nada que perder. A lo largo de las décadas, 12 del patíbulo se convirtió en mito y la memoria se fundió. Los historiadores militares todavía debaten qué operaciones reales inspiraron a los paracaidistas. La verdad importa menos que el espíritu. Captó la hermandad entre los condenados y el valor del caos. Sigue siendo un símbolo de cómo la desesperación, a veces, escribe historias valientes. En segundo lugar, Cuando se desvanecen las trompetas, 1998, entró en las pantallas de televisión. Quienes lo vieron no lo olvidaron. Escena. Durante la batalla del Bosque King, se relató la historia de paracaidistas atrapados ya en una de las campañas más sangrientas y olvidadas de la Segunda Guerra Mundial. El tono de la película era muy implacable. El barro, el agotamiento y las decisiones de mando desesperadas consumían cada fotograma. HBO dudó en estrenarlo. Temía que el público rechazara la representación. No hubo gloria ni partituras, solo terror y cansancio extremo. Detrás de escenas, el equipo recreó la batalla. Actores vivían bajo lluvia constante. Durante el rodaje, sargentos retirados de la aerotransportada dirigieron secuencias de paracaidismo, imponiendo disciplina como en un despliegue real. La tripulación capturó la cruda confusión de hombres perdidos en una guerra que no terminaba. Los críticos la llamaron una de las mejores películas de guerra. Varios veteranos escribieron cartas agradeciendo a los cineastas por demostrar que la valentía es sobrevivir. Pero para los soldados se volvió sagrado. Decía la verdad, el valor no es ni metal ni música, sino levantarse una vez más, después de que toda esperanza se haya ido. Es una obra maestra de desesperación silenciosa que no quiere desvanecerse. Número 1. La gran evasión. 1963. La gran evasión trascendió el cine y se convirtió en mito. Contó la historia de aviadores aliados y paracaidistas que cavaron un túnel para escapar de un campo de prisioneros alemán, en una de las evasiones más audaces de la guerra. Se basó en hechos, aunque los detalles fueron suavizados para el público. Túneles, mensajes codificados y actos de desafío provinieron de informes reales, que luego se desclasificaron. La película fue un fenómeno. El público aclamó a Steve McQueen al cruzar campos en una motocicleta robada. Una verdad más oscura. Muchos de los fugitivos reales fueron recapturados y ejecutados por la Gestapo. La película no pudo mostrar ese dolor por completo. Durante la producción, McQueen insistió en hacer sus propias acrobacias. La persecución en motocicleta casi lo mata cuando calculó mal un salto y se estrelló contra una valla. El equipo siguió filmando.
se convirtió en uno de los momentos más icónicos de la historia del cine. Veteranos alemanes objetaron el retrato de sus guardias, calificándolo de exagerado, pero STO LT3 confirmaron su precisión emocional. Las escenas de escape rodaron con planos reales del campamento, reconstruidos tablón por tablón. Gran evasión. Es más que entretenimiento. Es un visionado para paracaidistas de todo el mundo. Un recordatorio de que el coraje no es solo pelear, sino escapar de la cautividad con dignidad. La toma final de McQueen rebotando su pelota en aislamiento solitario resuena para siempre como el sonido del desafío. Las películas de paracaidistas no son solo entretenimiento, son memoria vestida de luz. Cada salto en pantalla hace eco del verdadero latido de hombres que cayeron en la oscuridad por algo mayor que ellos mismos. Algunas historias quedaron enterradas, otras eran mitos, pero todas nos recuerdan: la historia no se va. Cae como Cher y comenta para que estas leyendas vivan.